Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí a través de esta transmisión que hemos preparado para poder bendecir a los jóvenes y que es de gran bendición realmente con poder compartirles tanto la palabra de Dios, que es un fundamento básico y claro en nuestras vidas, pero también poder compartirles algunos testimonios de jóvenes que realmente hicieron muchas cosas para Dios a través de la obediencia, a través de la presencia de Dios. Dios les bendijo y Dios hizo grandes cosas. Y creo que Dios tiene planes y propósitos el día de hoy para la juventud, ya que muchos jóvenes el día de hoy pues, no saben lo que hacen, lo que quieren, no saben a dónde van, realmente no saben todo lo que está sucediendo y como que quieren experimentar muchas cosas, pero a final de cuentas algunos terminan en el alcohol, en las drogas, y otros terminan realmente casándose a muy temprana edad por no saber cosas que son fundamentales y que muchas veces los jóvenes se dejan guiar por sus pasiones y deseos. Creo que es algo importante que podamos el día de hoy bendecir a cada uno de ustedes, y no solamente a los jóvenes, sino también a los padres que muchas veces sinceramente no sabemos muchas veces cómo guiar a nuestros hijos, no sabemos realmente cómo poder instruirles, enseñarles, porque no hay escuelas para ser padres, cada quien cuenta su historia, cada quien cuenta cómo les fue en su vida, y algunos podrán contar cosas malas, otros podrán contar cosas muy buenas. Sin embargo, creo que el fundamento básico para poder agarrar los consejos es Dios a través de su palabra. Quisiera leer un texto y dar continuación a la enseñanza que estuvimos dando la semana pasada acerca de lo que era acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Creo que Dios nos deja ver claramente que la juventud del día de hoy no se acuerda de Dios, mas sin embargo aquellos que se han acordado de Dios, Dios les ha bendecido mucho. Quisiera leer el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 1, que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces la Biblia nos hace ver algo importante, que es importante acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Quisiera que cerramos nuestros ojos, vamos a hacer una pequeña oración y que Dios nos ayude en estos momentos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, muchas gracias te damos por este día. Gracias porque tú nos permites compartir tu palabra, porque tú eres el que haces la obra. Y queremos, Padre, que seas tú, Señor, tomando el control aún de mi boca para que puedas ministrar a cada joven, a cada padre, a cada adolescente que está escuchando esta enseñanza, esa transmisión. Y queremos que tú te lleves la gloria. Bendícenos en todo, ayúdanos en tu nombre, te lo pedimos, Jesús. Amén. Bien. Si vemos un poquito el pasaje y lo podemos leer, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La gente, hablando del Creador, piensa que muchas veces el acordarnos de nuestro Creador es pensar en una religión, en un grupo, en personas, en pastores, en sacerdotes, en santos. Sin embargo, la Biblia no nos marca esas cosas. Cuando dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, está hablando que debemos de acordarnos de Dios, de aquel que realmente nos formó y que nos formó aún en el vientre de nuestra madre. Aquel Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en él hay. Aquel Dios que dejó los mandamientos en nuestros corazones, que están escritos para poder entender lo que es bueno y lo que es malo. Aquel Dios que nos dejó una conciencia para poder escoger también lo bueno, lo malo y seguir la santidad. Realmente a ese Dios es el que nos está hablando las Escrituras. No está hablando de la religión católica, no está hablando del cristianismo, no está hablando de los testigos de Jehová, de los mormones. No está diciendo que te acuerdes de una religión o de un grupo, de un santo. Dice, acuérdate de tu Creador, el que te formó, al que realmente un día tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios. Si hablamos un poquito de Dios que nos dice, acuérdate de tu Creador, está hablando precisamente de que la gente se olvida de Dios. Y la Biblia nos dice que Dios está en todos lados, en todo lugar. Sin embargo, muchas personas lo que han hecho es, de esa imagen de Dios, han hecho una religión, un grupo
que la verdad esto ha afectado a muchísima gente y sobre todo ha afectado la imagen de Dios, porque ahora la gente cuando tú le dices busca a Dios, piensa que buscar a Dios es ir a una religión, ir a un grupo, ir a ciertos lugares para que les puedan ayudar. Realmente no es así. Dios realmente nos deja ver que Él es el creador de todo y que a Él le tenemos que amar, servirlo y obedecer conforme a lo que Él nos está pidiendo a través de su palabra y de sus mandamientos. Creo que es algo importante que tú y yo debemos de entenderlo, porque las religiones han dañado a mucha gente y principalmente a jóvenes que luego llegan a decir, no, pero es que yo vi malos testimonios, es que yo por eso no busco a Dios, y empiezan a retomar muchas cosas en su vida que realmente no fueron así, y tienen una imagen de Dios completamente errónea. Entonces, la Biblia nos dice que nos acordemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, porque te vuelvo a repetir, como te comentaba hace 8 días, es cuando menos la gente se está preocupando por buscar a Dios. ¿Por qué? Por los afanes, porque piensan que el joven va a conquistar el mundo, porque piensan que ellos son los que ya saben tantas cosas, porque dicen que quieren vivir su vida, su juventud, que al cabo la gente adulta ya pasó, ya está, hasta palabras que llegan a decir están chocheando, ya eso es ya no es para mí, y piensan que buscar a Dios o estar en la presencia de Dios y obedecer sus mandamientos es obedecer una religión o a un grupo. Te quiero decir que no es así, es creer realmente en Dios, obedecer su palabra y obedecer a nuestros padres, como dice la Escritura. Entonces, si nosotros tenemos claramente quién es nuestro Creador, que no es una religión, no es un grupo, es Dios que nos manda a estar en paz con todos y con la santidad y que debemos guardar sus mandamientos. ¿Cómo puedes saber tú, joven, que tienes los mandamientos de Dios? Muy sencillo, porque a ti no te gusta que te roben, no te gusta que te defrauden, no te gusta que te mientan, no te gusta que te engañen. Pues son muy sencillos los mandamientos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no mentirás, dice la Biblia, no adulterarás, dice la Biblia también que no fornicarás, y cuando tú ves hacer algo de eso, o te lo hacen a ti, te das cuenta de algo, está mal, no te gusta que te lo hagan. Si te dice una mala palabra, hay quienes dicen, ¿por qué me dices eso? Entonces te das cuenta, Dios nos deja ver algo bueno, que eso está escrito en nuestros corazones, y que Dios lo ha puesto para que no hagamos cosas malas. Dice Eclesiastés, joven, puedes disfrutar de todo, puedes hacer todo y puedes gozarte de todo, pero toma en cuenta que de todo vas a dar cuentas a Dios. Por otro lado, Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Aunque dice pasiones, todos tenemos pasiones, deseos que son naturales. Sin embargo, el joven, al no conocer sus deseos, sus pasiones, se deja guiar por ese instinto y se va a lo pasional principalmente y empieza a caer, como comentábamos, en las drogas, en el alcohol, empieza allí a caer a la fornicación, a la pornografía, empieza a querer experimentar cosas nuevas en su vida, dejándose guiar por esas pasiones y deseos que son naturales en nuestras vidas y que Dios las ha puesto, pero que todo tiene un tiempo y un orden. Entonces, hablemos, por ejemplo, de la sexualidad. Los jóvenes, ¿cuántos el día de hoy caen en la fornicación a temprana edad? Están con uno, con otra, y a final de cuentas, cuando se casan ya no son felices. Sin embargo, si todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, te puedes dar cuenta, joven, que esas pasiones y deseos que tienes, pues realmente cuando tú las usas y las pones en su lugar, y en el tiempo necesario, te das cuenta que cuando tú te cases y tomas a tu esposa o a tu esposo por primera vez, como dice la Escritura, pues va a ser una gran bendición, ¿sí? Entonces, si vemos esas partes, Dios no se equivoca. Por eso debemos de acordarnos y tener claramente esas pasiones y esos deseos que son naturales, que Dios los ha dejado en nuestro cuerpo para poder bendecirnos a través de todo eso y poder hacer grandes cosas aún para Él y para las cosas de Dios. Entonces,
El joven es cuando menos se preocupa por Dios, por la búsqueda, etcétera. Comentábamos también de cómo Sansón, un joven que se dejó guiar por esas pasiones, por andar ocultando cosas en su corazón y no ser transparente con sus padres, pues las consecuencias que vinieron, porque andaba de ligero, porque pensaba que él tenía la fuerza, porque había conquistado había peleas, había ganado. Sin embargo, vemos que su fin fue realmente quedar ciego y posteriormente Dios le da la oportunidad nuevamente de retomar su fuerza, pero para poder acabar con los filisteos. Entonces, si te das cuenta, Sansón era una persona dada a las emociones, pasiones y deseos. Sin embargo, cuando él estaba en esa actitud, pues como que a la vez como que se olvidaba de Dios, pero cuando se acordó de Dios, entonces nuevamente Dios le da su fuerza y Dios trae una bendición, aunque muere Sansón, ¿sí? Por consecuencia de su ligereza, de su pecado, pues sin embargo vemos que Dios aún le dio la oportunidad de poder vencer a sus enemigos. Bueno, joven, ¿por qué comento todo esto? Porque vuelvo a comentarte, el joven es muy dado a esas pasiones y deseos, y es cuando no se acuerda de Dios y le vendrán las consecuencias fuertes, como dice el libro de Eclesiastés. Acuérdate de tus creados en los días de juventud, antes de que vengan los días malos y digas, yo no tengo en ellos contentamiento. Porque el joven después se da de topes y dice, yo no sé por qué hice esto, por qué hice aquello, y terminan realmente no siendo felices. ¿Por qué? Con una vida destrozada, una vida completamente apartada de Dios y muchas veces hasta apartados de la sociedad. Porque muchos jóvenes terminan en la cárcel, otros lamentablemente terminan en la tumba a muy temprana edad. Entonces, es importante acordarnos, es importante valorar lo que Dios quiere en medio de nosotros y entender que esas pasiones y deseos, pues que son naturales, pero que sin embargo nos pueden llevar a un fracaso si nosotros no sabemos manejar esas pasiones y deseos. Entonces, por ejemplo, muchas jóvenes el día de hoy son engañadas a través de las redes sociales de 14, 15 y 16 años, que según les ofrecen trabajos, que según les ofrecen conocer a un muchacho, les invitan a trabajar, etcétera, etcétera, y son engaños. Y cuando están ocultando cosas en el corazón, en secretos, que nadie lo sepa, es cuando viene el fracaso. Joven, jovencita, adolescente, yo te hago una sugerencia y como consejo te diría, cuídate en las redes sociales. Aquella persona que te diga no le digas a nadie, esa persona te está afectando y quiere un mal para ti. Cuéntale lo más pronto posible a tus padres, a la gente que le tengas mucho más confianza para poder acercarte a Dios como Dios quiere y que Dios te guarde de todas las cosas perversas que a través de las redes sociales se están dando. Quisiera comentarte el testimonio de una joven hace ya muchos años que en una ocasión conoció a un joven a través de las redes sociales, tenía una relación secreta en ese lugar, ella no conocía al joven más que por internet, por la red social, y llega el momento en que se citan en un lugar. Al citarse en ese lugar, ella no le dijo a nadie más que a un familiar que tenía, muy amiga de ella, pero su comentario fue, no le digas a nadie. Se quedó de ver con la persona, después no llegó, al otro día no llegó a su casa. Al tercer día la familia, bueno, de por sí la empezaban a buscar y de repente a la persona que le dijo a su familiar, oye, es que se quedó de verse con tal persona en el lugar, dice, ¿quién es? Pues lo conoció en las redes sociales y quedaron de verse en un lugar. Empezaron a buscarla y a la joven la encontraron a los 3 días muerta. Abusaron de ella por guardar secretos y dejarse guiar por las redes sociales de los amigos. Entonces, jovencita, tengamos mucho cuidado con las redes sociales. Las redes sociales son buenas, siempre y cuando se le dé un muy buen uso. Pero hay gente que ha tomado las redes sociales para sacar provecho, para perversión a otros y para engañar y defraudar a muchas personas, sobre todo a la juventud. Entonces, nosotros tenemos que ver esto, que Dios, si nos deja ver cosas en las Escrituras y aún en nuestros corazones, que son leyes que ha dejado Dios, acordémonos de ellas, para no hacer cosas que no convienen ni cosas que son indebidas. E incluso ahorita que está lo de la cuarentena, que ya no es cuarentena, ya son noventena o centena, tú puedes darte cuenta de algo. ¿Cuántos jóvenes han caído en la pornografía en este tiempo, en las redes sociales? Perdón.
¿Cuántos jóvenes el día de hoy están siendo atrapados por la pornografía? ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, es que no hay cosas que hacer, no tengo tiempo, estoy encerrado. Joven, hay muchas cosas que hacer para poder acercarnos a Dios y para poder sacar esas pasiones y deseos, esa energía que tienes. Por ejemplo, hacer el ejercicio y hacer muchas cosas. El apóstol Pablo, también hablamos de Timoteo, que le decía a Timoteo que el ejercicio para poco aprovecha, pero realmente ese poco ejercicio que tú hagas te va a ser de gran provecho para ti, para poder hacer las cosas bien y poder sentirte mucho mejor. En la historia del cristianismo hemos visto jóvenes que han hecho muchas cosas para Dios porque han agarrado el consejo y aún a través del ejercicio, a través del estudio, a través de agarrar los consejos de Dios, de haberse acordado de nuestro Creador en los días de su juventud, han hecho grandes cosas para Dios. Te quiero poner un ejemplo, por ejemplo, un corredor llamado Eric Liddell, que él nació el 16 de enero de 1902, allá era un hombre británico, sus papás eran misioneros en la China, posteriormente regresaban para que él estudiara la escuela, la universidad, y él a temprana edad empezó a hacer ejercicio, correr, saltar, etc. Posteriormente vemos a Eric Liddell que en los Juegos Olímpicos de París de 1924, él gana los Juegos Olímpicos de una carrera de 400 metros. Es muy reconocido este personaje de Eric Liddell, que fue un gran misionero también, porque era una persona dedicada al estudio, una persona dedicada al deporte, una persona que realmente se acordaba de Dios en esos tiempos de juventud y tenía una manera muy peculiar de correr, en el cual él corría y de repente a media carrera levantaba la cabeza viendo hacia el cielo. Y entonces eso sorprendía mucho a la gente, decían que era una forma de romper el aire. Cuando le preguntan a él, oye, ¿por qué haces eso de levantar la cabeza? Él dice, mira, es que yo corro la primera mitad y después le pido a Dios que me ayude, por eso levanto la cabeza y voy corriendo y le digo, Dios, ayúdame a terminar la parte que me toca de la carrera, al final. Y entonces era la forma en que él se acordaba de Dios, aún en los maratones, etc. Te comento que es muy reconocido porque él no quiso correr en los Juegos Olímpicos porque era domingo. Él guardaba mucho el día de reposo. Entonces dijo, yo no puedo quebrantar el día de reposo, yo no puedo quebrantar el mandamiento de Dios, yo no puedo correr en las Olimpiadas, aunque es un gran privilegio que me han dado. Sin embargo, él se puso a orar a Dios y llega el momento en que, por la pura petición de él que hicieron, Dios hace que se cambie la carrera sábado. Entonces, él empieza a correr, la carrera gana y de allí es muy reconocido. Posteriormente, siendo un joven que conocía los principios bíblicos, que sabía que de Dios había escrito las leyes en su corazón, él, al acordarse de Dios, también allí en la universidad, toma la decisión de irse de misionero a la China. Y allí en la China, estamos hablando ya de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, que estaba la guerra entre China y Japón, bueno, llega el momento en que le dicen que todos los ingleses tienen que salir. Y él dijo, no, yo me quedo. Entonces manda a su familia, a su esposa, a su hija para Canadá y él se queda a servir. Algunos dicen que murió en los campos de concentración, que los agarraron, etcétera. Y bueno, al parecer muere el 21 de febrero de 1945. Pero si te das cuenta, él realmente se acordó de su Creador en los días de su juventud, tanto en el deporte, tanto en dar testimonio, tanto en palabra. Y al final, una persona que era universitaria termina yéndose de misionero a la China, ayudando a los heridos, estando allí en la presencia de Dios. Realmente vemos cómo Dios bendijo a este joven que realmente se acordó de su Creador en los días de su juventud. Muchas veces tú puedes ver jóvenes que dicen, no, pues es que yo no ni estudio porque no me da una buena carrera, es que mis papás... Te quiero decir algo, los jóvenes el día de hoy hay un grupo que lo han denominado los ninis y que eso es algo muy, muy delicado, el que un joven esté como nini. ¿Qué quiere decir nini? Que ni trabaja, ni estudia, ni hace nada, o sea, en pocas palabras, ni sirve para él mismo. Y ese es un gran peligro
para su vida y para la sociedad. ¿Por qué? Porque dicen que una de las cosas, que una mente de ociosa es una oficina de Satanás. Y otros dicen que la mayor situación que ha llevado a los jóvenes a la perdición es la ociosidad. Entonces imagínate un joven que no trabaja, que no estudia, que no está haciendo las cosas como Dios manda, que no agarra consejos, que no obedece. ¿Qué crees que le está pasando en su mente, en su corazón? Pues simplemente está pensando, yo quisiera tener un refresco, y al no tener dinero, ¿qué va a provocar? Va y roba, ¿sí? Dice la Escritura en Proverbios que el que no tiene, pues quiere tener. Pero por otro lado dice también que aquella persona que no trabaja, que es el perezoso, sueña y piensa en tener y no tiene nada. Entonces el joven podrá construir castillos en el aire, podrá decir yo quisiera tener esto, esto y esto, pero si no trabaja, si no hace su esfuerzo por salir adelante, la ociosidad lo va a terminar matando. ¿Por qué? Porque estará entrando en una depresión, posteriormente estará pensando en cosas malas, estará pensando en la fornicación, y agrégale que si no hace ejercicio, toda esa energía que tiene en su cuerpo, ¿cómo las va a desbordar? ¿O cómo la va a sacar? Entonces, ¿a dónde lo va a llevar a ese joven? A ese adolescente. En la edad de la adolescencia y la juventud es cuando más se deben de ejercitar en el ejercicio para sacar y estabilizar el problema hormonal que se tiene, y también poder sacar todas las toxinas que tiene el joven. Pero te imaginas, si no trabaja, no estudia, se la pasa en el internet, las redes sociales, ahí estar viendo a los amigos, etcétera, etcétera. Y cuanto más ahora que se ha dado mucho lo de las redes sociales, si no se hace ejercicio vas a tener problemas de obesidad, vas a tener problemas de salud muy fuertes, y cuanto más si permaneces mucho tiempo sentado, pues vas a tener problemas hasta de riñones, al no tomar agua, al no estar comiendo a tus horas. Agrégale que cuando uno está en casa, pues es cuando más come, como que la ansiedad que te viene te lleva a tener más hambre, y luego los jóvenes el día de hoy no comen lo que es verduras, granos, sino que se van más a las hamburguesas, a las pizzas, a los hot dogs, a cosas que realmente se conoce como comida chatarra. Agrégale el refresco, agrégale todo lo que está pasando, pues está dañando su propia salud. Esto está llevando a la juventud a una gran obesidad, y si te das cuenta ahora con lo del coronavirus, el índice de mortandad en Estados Unidos, pues también han muerto jóvenes. Algunos dicen no, pero dicen que ancianos, no, también jóvenes, porque son obesos, porque no hacen ejercicio, porque no están ejercitando. Otros que no están estudiando, agrégale, si no estudia está peor el asunto, porque no va a servir para él el día de mañana. Entonces, qué importante es ocuparse incluso en esa temporada de estar ejercitándote, joven, de estar meditando en las cosas de Dios, estar obedeciendo a tus padres, involucrarte en las cosas de la casa, en recoger, trapear, hacer comida, aprender tantas cosas, ayudar a tus padres, a tu madre, a poder incluso planchar tu ropa, tener tu cuarto bien recogido, ordenado, y no solamente eso, ayudar a tus hermanos si ya eres mayor de edad, a hacer las tareas, porque hoy están dejando bastante tareas a través de las redes sociales y de las plataformas. Creo que es importante valorar todo eso. Cuando hay eso en casa hay una gran armonía, hay una gran bendición, porque se puede convivir, se puede platicar, se puede ejercitar la persona, no importa que esté en el encierro, y eso va a bendecirte mucho. ¿Por qué? Porque estás pensando en Dios. En vez de estar perdiendo el tiempo en las redes sociales, de estar ahí viendo qué películas, etcétera, pues si tienes redes sociales, aprovéchalas para poder invitar a jóvenes a participar y de acordarse de su Creador en los días de su juventud, a hacerles ver que realmente es bueno lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, para poder ejercitarnos en la fe, para poder estar aún con la familia, poder amarnos, servirnos unos a otros. Y qué hermoso es que entre la familia estén unos poniendo la mesa, otros haciendo la comida, otros recogiendo, trapeando, y en armonía y en unidad como familia. Pues es una gran bendición, joven. A lo mejor tú dirás, no, pero ese es trabajo para mujeres. Te quiero decir algo. Cuando si tú realmente te acuerdas de tu Creador y sabes que todas las cosas son para bien, como le decía Pablo a Timoteo, va a ser una gran bendición tu vida, porque vas a poder aprender todo lo que más puedas, y vas a poder bendecir a otros y enseñarle a otros lo que más puedas y sepas. Algo que yo le digo a mi hijo preadolescente, le digo, hijo, tú aprende lo más que puedas para que puedas entender los propósitos y planes de Dios. ¿Por qué?
Porque el hecho de que tú sepas planchar, el hecho de que tú sepas cocinar, el hecho de que tú sepas coser, el hecho de que tú sepas trapear, hacer tu cama, lavar, todas las cosas que aparentemente son para mujeres, joven, el día de mañana no vas a tener a tu mamá que te lo haga. Tampoco, si te llegas a casar, pues si tu esposa cae en cama, tú ya sabes darle de comer, tú ya sabes hacer la comida, trapear, lavar, planchar, etcétera, etcétera, donde tu esposa podrá estar feliz de tener un marido de esa forma. Algunos dicen, no, pero eso es anticuado, eso es mandilón, y utilizan palabras raras. Te quiero decir algo. A mí me ha ayudado mucho eso que te estoy comentando porque yo he podido andar en muchos lugares, aún como joven, ahora ya estoy casado. Sin embargo, a mí me ayudó mucho eso que me enseñaron mis padres desde niño. ¿Por qué? Porque no estoy dependiendo de alguien, porque lo sé hacer. Porque no me puedo morir de hambre, porque me enseñaron a hacerlo, joven. Pero si tu madre no te da de comer, tú no te paras y te sirves el plato, y hasta que venga ella para darte de comer, ya tienes un problema de gastritis porque no comes a tus horas, y culpas a tu madre diciendo, no, es que mi mamá tiene la culpa porque no me da de comer a la hora que yo tengo hambre. Y, oye, pues si ya tienes hambre, párate, haz un huevito, haz una comidita, y bueno, pues es para tu bien. Y aparte te va a ayudar mucho. Entonces, dejemos el misticismo de decir, no, es que eso es para mujeres, es que eso no sirve, es para gente mandilona, es gente que después a rato van a sacar provecho. No, joven, eso es para tu propio bien. Porque si un día tú te vas de misionero, te vas a dar cuenta de algo. Aunque Dios está contigo, Dios va a proveer, pero también te enseña para que tú puedas aprovechar bien los tiempos, porque los días son malos. Te puedo dar un testimonio en humildad. En un tiempo que estuve en la sierra, la verdad, en la sierra no hay comida como debe de ser, y la verdad, lo poco que hay, pues comes muy poco. Y bueno, yo sabiendo algunas cosas, pues yo hacía de comer en algunas ocasiones, me iba al campo, veía cómo se cosechaban cosas, cómo se cortaban fruta, y bueno, yo comía fruta, ¿sí? Y así sucesivamente, si voy a un lugar, yo me llevo mi plancha, me llevo mi hilo, me llevo lo que yo puedo, para no andar diciendo, oye, ¿no tienes una agujita por ahí? Oye, ¿me puedes coser mi pantalón? Oye, mira, se me pasó esto. No, joven, eso te va a bendecir mucho, porque aun cuando te cases va a ser una gran bendición tu vida. Ahora, como mujer, olvídate, mujer, cuántas cosas no debes de aprender en la casa, porque aún hay cosas de trabajo que hacen los hombres, pero no siempre va a estar el varón en tu casa. No siempre vas a tener a papá que te haga un agujerito en la pared para que claves un clavo. No siempre vas a tener allí al papá para que te ponga una clavija en tu cuartito. Pues es bueno aprender electricidad, es bueno aprender otras cosas para que tú puedas, cuando tú necesites algo, poderlo hacer. Y bueno, tenemos mucha responsabilidad también los padres, donde enseñarle a nuestros hijos, incluso abrir un tanque de gas para que no tengan problema el día de mañana, porque no siempre vas a estar tu papá o la mujer va a andar ahí diciendo al vecino, oiga, ¿me puede abrir mi tanque de gas? Tú enséñale, tú puedes, papá, enseñarle a tus hijos. Tiene mucho que ver esto en nosotros. Eric Liddell aprendió mucho de sus padres, siendo misioneros. Él aprendió lo que era acordarse de Dios, era estar en la presencia de Dios, hacer las cosas para Dios. Se ejercitó físicamente, se alimentó físicamente y posteriormente espiritualmente hace las cosas para Dios y termina siendo una gran bendición para mucha gente. ¿Por qué? Porque hacía grandes cosas para Dios. Dios, al hablarle a Timoteo, también le decía a Pablo, a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, pero también le decía, sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en todo. Entonces, aunque tú no seas cristiano, joven, tú tienes que respetar, tienes que acordarte de Dios, tienes que bendecir a tus padres, tienes que aprender las cosas, tienes que aprender a socializarte, a ser amable con la sociedad, con la gente, porque muchas veces piensan que el ser joven, estamos en una nueva etapa, llegan a decir, donde ahora se falta el respeto al adulto, al anciano ya no se le da el lugar que merece, se le falta el respeto, y luego dicen, al cabo yo no soy cristiano, ¿para qué voy a hacer eso? Y quieren hacer lo que quieren. Te quiero decir algo, joven, seas cristiano o no seas cristiano, tienes que obedecer a Dios, tienes que obedecer a tus padres, tienes que obedecer a tu alma, a tu conciencia, y también tienes que obedecer los mandamientos que están escritos en tu corazón. ¿Por qué? Porque realmente Dios los ha puesto, no para que hagas lo que tú quieras. Porque acuérdate de algo, un día tú vas a dar cuentas a Dios como yo también lo voy a dar.
y todos vamos a ir a ese Creador el día que muramos. Entonces, joven, qué importante es hacer las cosas bien para poder llegar hasta el final bendiciendo nuestras vidas y sobre todo bendiciendo a los que nos rodean. Te imaginas, haces lo que tú quieres, caminas hacia lo que tú andas, te dejas guiar por los amigos, por los jóvenes. Joven, va a llegar un momento que va a haber una destrucción en tu vida. Porque el día de mañana, ¿cómo vas a instruir a tus hijos si es que te casas? A tu esposa, a tu esposo. ¿Cómo vas a crear una familia si realmente no sabes ni cómo guiar tu propia vida? ¿Cómo vas a guiar la vida de otros más? Dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el hoyo. Un joven desubicado con una mujer desubicada, ¿qué va a pasar? Una familia completamente desubicadas. Vienen los hijos, no saben qué hacer y piensan que ahora los va a atender la abuelita, porque ahora se puso de moda que los hijos los atienden los abuelos. Y bueno, no ves tu responsabilidad, no ves lo que tú quieres. Realmente te das cuenta que si tú no aprendes a hacer lo que Dios está pidiendo, a hacer lo que Dios manda, y aún tus padres enseñarte lo mejor, pues va a ser un fracaso tu vida el día de mañana. También podemos ver no solamente en la cuestión varonil de cómo Dios usó y cómo los jóvenes se acordaron de Dios. También vemos mujeres que se acordaron de Dios en las Escrituras. Podemos ver jóvenes que pudieron hacer las cosas para Dios y poder bendecir a mucha gente a través de sus vidas. Y aún en la historia del cristianismo vemos a misioneras también como Amy Carmichael Wilson, que ella estuvo precisamente en la India de misionera, donde ella nació en diciembre de 1867 y posteriormente ella se va a la India queriendo ayudar a los niños, querer edificar allí una iglesia. Pero al darse cuenta, al llegar a la India, lo que sucedió fue que había gente, los niños eran esclavizados en los templos, donde ellos desde muy niños los padres los llevaban. Entonces ella al darse cuenta de eso dice, es que los niños no pueden salir estar allí encerrados, queriéndoles meter lo que era el hinduismo, meterles ahí la idolatría, adorar a dioses que no son Dios, y bueno, estaban en la oscuridad. Llega el momento en que una de las niñas se escapa de ese templo y llega a los brazos de Amy Carmichael, y allí es donde empieza realmente su labor como cristiana y misionera, porque posteriormente ella establece a orfanatos allí en la India, levanta allí algunas misiones y posteriormente ella se tenía que disfrazar y pintar de negro para poder entrar a los templos y poder sacar a los niños que estaban siendo esclavizados en ese lugar de la India. Entonces fue una mujer impetuosa, una mujer que realmente valoró las almas, los niños, y hizo grandes cosas allí en la India para poder hacer cosas para Dios. Fueron jóvenes que se acordaron de su Creador en los días de su juventud, que no estaban de ociosos, que no estaban pensando ahí en la inmortalidad del cangrejo, como dicen por ahí, estaban pensando realmente en hacer la obra, bendecir a los demás, amar a su prójimo como a sí mismo. Se estaban preparando, capacitando en muchas áreas para poder hacer cosas para Dios. Entonces, tú te das cuenta de algo, que la juventud es una gran bendición, donde tú puedes realmente servir a los tuyos, donde puedes aprender grandes cosas para Dios y donde puedes alimentarte y equiparte mejor para ejercitarte físicamente, espiritualmente y para poder madurar y el día de mañana poder ser una gran bendición a toda la gente, y no solamente a la gente, sino a ti mismo. Y sobre todo, cuando mueras podrás dejar una huella en la historia donde podrán decir, mira, tal persona hizo esto, tal persona hizo aquello, porque aún la misma sociedad, aunque no son cristianos, muchos han hecho cosas que han tenido un sueño y han hecho historia. Aún tú te puedes dar cuenta, científicos, que realmente ellos pusieron en su mente primeramente a Dios. Gente que fue cristiana, donde tú puedes ver que ellos consultaban a Dios en muchas cosas que están escritas en las Escrituras y que ahora lo ven como una ciencia que fue descubierta por fulano de tal, como Galileo Galilei, que decía que la tierra giraba, que estaba suspendida, entonces que realmente se puso a estudiar la astrología
Y bueno, él se dio cuenta que eso estaba en la Biblia, en el libro de Job, que la tierra está suspendida y está redonda. Eso no era novedad, eso estaba en las Escrituras, porque ellos leían la Biblia. Mucha gente, que incluso mujeres, que surge la Cruz Roja. No sé si tú has oído de esa historia de la Cruz Roja. ¿De dónde surgió la Cruz Roja? Bueno, precisamente surge en la Primera Guerra Mundial, la Cruz Roja. ¿Y cómo surge la Primera Guerra Mundial? Bueno, porque precisamente un cristiano empezó a ver la necesidad que había de heridos, de gente que estaba siendo muerta y que no había quien los ayudara, quien los enterrara. Entonces ellos empezaron a ayudar a las personas, entre ellos jóvenes enfermeras, de ahí surgieron las enfermeras, jóvenes que conocían de Dios, empezaron a meterse, a sacar y a formar ahí algunas chozas, algunas casas de campaña, para poder meter a los heridos, atenderlos, curarlos, sus heridas, etcétera, etcétera. Empezaron a tener conocimientos un poco más de medicina, empezaron a ayudar a esa gente, y ellos dijeron, bueno, ¿cómo vamos a poder nosotros atender a esto? Necesitamos algo para poder sacar a los heridos en medio de la guerra, en medio de las balaceras, y entonces ellos pusieron lo que es la Cruz Roja. Ese nombre. ¿Pero a qué se debe la Cruz Roja? Bueno, la Cruz Roja es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, y esa Cruz Roja representa la cruz de Cristo bañada en sangre. De ahí surge ese logotipo de la Cruz Roja. Ahora, en los musulmanes, como ellos no creen en Jesús, ellos le llaman la luna roja, ¿sí? Ese es el símbolo, pero es el mismo significado: ayudar a la gente a atender a las personas. ¿Pero de dónde surgió la idea de la Cruz Roja? Y ahora, el día de hoy, en muchos lugares, en muchos países, es un emblema, y que ahora se dedican a eso, a atender a los enfermos, a atender a la gente. Bueno, surgió precisamente de misioneros, de gente cristiana, de aquellos que se acordaron de Dios en sus días de su juventud, y de ahí surgen las primeras enfermeras, porque atendían a las mujeres. Entonces todo tiene una historia, pero todo fue de algo que realmente se pensó y se acordó de la gente en los días de su juventud. Joven, ¿cuántas cosas puedes hacer tú para la gloria de Dios? ¿Cuántas cosas puedes hacer tú para la gente, para la familia, para tu propia familia, para tus hijos? En este caso, el día de mañana que te cases, será una gran bendición realmente si tú te acuerdas de tu Creador en los días de tu juventud. Vemos que realmente Dios quiere bendecir, y quiere bendecirte a ti, quiere bendecir a la gente, pero a través de ti. Historiadores que también han leído la Biblia, la historia, como Josefo, ha hecho grandes encuestas, muchas cosas para Dios, y ha glorificado a Dios a través de la historia. ¿Por qué? Porque han leído las Escrituras, porque han entendido las cosas que Dios quiere en sus vidas, y Dios puede bendecir otras cosas. Entonces, si Dios... te das cuenta, Dios nos deja ver que grandes testimonios de gente que se ha acordado de Dios ha sido una gran bendición. Y te puedo leer en las Escrituras también de un joven que él veía muchos malos testimonios por aquellas personas que dicen, no, es que yo iba a tal iglesia y me dijeron que me acordara de Dios, que buscara a Dios, lo empecé a buscar y me dañaron tanto, ya no quiero ir. En la escuela dominical, tú no sabes todo lo que me hacían, tú no sabes lo que yo vi con los jóvenes. Bueno, te quiero decir algo. Hay un testimonio muy bonito que a mí me gusta mucho. Tanto para padres como a los jóvenes nos deja ver algo importante, que es un testimonio de unos padres que dedicaron la vida a su hijo, pero también vemos el testimonio de ese joven que, a pesar de que sus padres no estaban con él pudo crecer en el conocimiento de Dios, en la verdad, y fue un gran profeta. Estamos hablando del profeta Samuel. Y si tú te lees lo que es 1 Samuel capítulo 1, te vas a dar cuenta que Ana pues no podía tener hijos. Entonces, al no poder tener hijos, pues ella se fue a orar a Dios allá al templo, estaba llorando, estaba moviendo sus labios solamente, y entonces Elí, que era el profeta, el sacerdote de ese entonces, perdón, era el sacerdote, no el profeta, era el sacerdote. Entonces Elí, pues ya no entendía lo espiritual, y llega el momento en que le dice a Ana, oye, ¿por qué estás ebria? ¿Por qué estás así?
Entonces Ana le dice, no, Señor, mira, no, Elí, es que mi corazón realmente está quebrantado porque yo quiero un hijo. Y le empieza a contar la historia. Y entonces Elí le dice, bueno, vete en paz, Dios ha oído tu oración. Entonces ella cree lo que dice Elí, el sacerdote Elí, y se va. Y empieza a creer en la palabra de Dios y después queda embarazada y nace el profeta Samuel. Pero bueno, él no nació siendo profeta. Dios le dio la profecía en el tiempo que fue creciendo, etcétera, etcétera. Dios lo llama. Pero si tú te das cuenta realmente en Samuel, dice la escritura que Ana llevó a Samuel en el tiempo que lo destetó. Aproximadamente, si no mal recuerdo, los judíos destetaban a sus hijos a los 3 años y medio o 4, dependiendo. Entonces se calcula que la edad que tenía Samuel, cuando Ana lo dejó en el templo, porque lo había consagrado para Dios y dijo que iba a ser un siervo de Dios, lo lleva al templo, era aproximadamente entre 3 años y medio o 4, es donde Ana lo deja. Y aquí hay algo importante. ¿Por qué te digo que Ana no estaba con él? Porque Ana iba a visitarlo una vez al año solamente, ahí a Samuel. Y entonces, si tú ves la historia de Elí y ves la historia de los hijos de Elí, que era gente de mal testimonio, gente que robaba, gente que mentía, gente que estaba hostigando al pueblo cuando iban a ofrecer el sacrificio, en pocas palabras era gente impía. Y Elí permitía todas esas cosas, no le llamaba la atención a sus hijos, si se las llamaba nada más era muy ligero y posteriormente los dejaba prácticamente que hicieran lo que quisieran. Entonces Dios le hace el llamado a Samuel a temprana edad, siendo prácticamente un adolescente, y le dice lo que iba a hacer con Elí. Entonces llega el momento en que Samuel pues ya tiene un llamado de parte de Dios a esa edad, y le dice Dios lo que iba a hacer con Elí, que iba a quitarlo, que sus hijos se van a morir, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué es esto? Que este joven Samuel, prácticamente desde los 3 años y medio, 4, pues estuvo en el templo, no estuvo con sus padres, y realmente él veía testimonios malos. A lo mejor sus hijos de Elí, no lo sé, no lo dice la Biblia, pero pues una persona inconversa, ¿cuánto provecho quiere sacar de los niños? A lo mejor le ponían cargas pesadas, se burlaban de él, lo maltrataban, pero Samuel en su corazón siempre lo guardaba. Quizás Ana, cuando iba a verlo, es algo que yo entiendo, le daba consejos, le decía, mira hijo, aunque veas todo eso, tú ama a Dios, tú sigue adelante, acuérdate de tu Creador, mira, Dios te dio en mi vientre, etcétera, etcétera, yo estoy orando por ti. Y entonces Samuel pues va creciendo en el templo, se cumple la palabra de Dios, donde Elí mueren sus hijos, y posteriormente Samuel queda como un profeta. Entonces te das cuenta, aunque vio malos testimonios, aunque le hacían cosas, él nunca dejó de amar a su Creador, él nunca dejó de amar a su Dios, y él seguía haciendo cosas para Dios y bendijo hasta que murió de anciano. Entonces se acordó de su Creador en los días de su juventud, y fue una gran bendición, no importó el mal testimonio. Yo he encontrado jóvenes el día de hoy que les digo, busca a Dios, no, es que tú no sabes todo lo que me hicieron, no, es que tú no sabes las cosas que yo pasé o que viví. Te quiero decir algo, ese es un gran pretexto solamente para no acordarte de Dios, para no guardar los mandamientos de Cristo, porque aunque hayas visto malos testimonios, hayas visto malos ejemplos, eso no te da derecho de pecar contra Dios, de olvidarte de sus mandamientos, y no te da derecho de que seas un hijo rebelde, un joven que no quiera hacer las cosas para Dios, no te da derecho de que estés de ocioso, que no obedezcas a tus padres, eso no te da ese derecho. ¿Cuánto más? Si te hicieron cosas malas, tú debes de hacer buenas, y debes de dar testimonio a aquellos que aún decían conocer de Dios, y que se acordaban de su Creador, y que te dieron mal ejemplo. Ahora tú dales buen testimonio. Tú ámalos, tú sírvelos, tú perdona la ofensa. Dice Jesús que perdonemos las ofensas a todas las personas que nos han hecho daño. Tú perdona y demuéstrales con tu vida que efectivamente tú te puedes acordar de tu Creador en los días de tu juventud, que puedes hacer grandes cosas para Dios, y demuéstrales que sí se puede vivir una vida consagrada a Cristo, una vida en santidad, y que no importa los malos testimonios, no importa lo que tú veas, que solamente Dios es el que te ha amado y te ha servido, y que el único que ha dado la vida por ti en la cruz del Calvario fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Te imaginas si Samuel
hubiera dicho eso, ¿qué pasaría? No hubiera habido profecías en ese tiempo. Dios no hubiera levantado allí a Saúl como rey y después al pueblo no estuviera hablándole Dios a través de Samuel. ¿Y su vida de Samuel dónde estaría? Porque hubiera dicho, no, mamá, es que yo ya no quiero estar aquí, mira los malos testimonios de Elí, el mal testimonio de sus hijos, es que tú no sabes lo que me hacen. Y se hubiera ido de ahí, ¿qué hubiera pasado? Nada más medite esto, joven. ¿Qué hubiera pasado si Samuel hubiera hecho caso a eso? Samuel no hizo caso a eso. Por eso te digo que a mí me gusta mucho su testimonio. La verdad me bendice ese testimonio de Samuel, de que aunque vio todas las cosas siendo joven, siendo adolescente, su corazón estaba ante los ojos de Dios y que su mirada era Cristo. Claro, había un respaldo de oración a través de Ana, su madre, su padre, donde podían orar, pero sin embargo él no se apartó del amor de Dios. Él se acordó de su Creador en los días de su juventud. Entonces, joven, ¿cuántas cosas puedes hacer tú para Dios? No pongas pretexto diciendo, no, es que tú no sabes las cosas, no. No le pongas pretexto a tus papás diciendo, no, es que yo ya no quiero buscar de Dios por esto. No, joven. Tú busca a Dios. Obedece sus mandamientos. Y Dios te va a usar, como usó a un día a grandes hombres. Como Carlos Stuck también. Un hombre que si tú lees su biografía se llama deportista misionero, donde tú puedes ver esa gran bendición que tiene y que Dios usó a este joven también universitario de carrera y se fue a predicar a la gente, allí a meterse a la selva, a ver grandes milagros, señales, prodigios de parte de Dios. Misioneros también como Hudson Taylor, que también se fue a la China desde muy joven, a los 14 años, él se convierte, tiene el corazón hacia Dios, y a los 19 años, 20 años se va a la China también como misionero, vio la gloria de Dios. Dios bendijo tanto allá en la China a Hudson Taylor, y que fueron gente que se acordó en su juventud de su Creador y que Dios los usó de gran manera. Hay muchos testimonios que tú los puedes leer en las Escrituras, tanto como la de Timoteo como la de Samuel. Aún vemos cómo los discípulos, algunos eran jóvenes, y tú puedes ver cómo había una gran bendición en la juventud. ¿Por qué? Porque Dios veía su fuerza, su ímpetu, donde podían tener talentos, donde podían aprender tantas cosas, y los que se acordaron de su Creador siendo jóvenes fueron de gran bendición, hicieron grandes cosas para Dios. Y tú puedes ver a través de las Escrituras, pero también a través de la historia, cómo Dios bendijo, cómo jóvenes dieron su vida por su Creador, cómo jóvenes realmente hicieron la obra de Dios de una gran forma que tú dices, pero ¿cómo es posible que hicieron todo esto estos jóvenes? Porque había algo en su corazón. Se acordaron de su Creador en los días de su juventud, porque entendieron que venían cosas malas, días malos, y ellos, al estar en la presencia de Dios, pudieron ser bendecidos. ¿Cuántos jóvenes el día de hoy, por el coronavirus que estamos enfrentando todavía, cuántos jóvenes el día de hoy no saben qué hacer? No saben por qué están encerrados. Es más, están algunos ya hasta bajo depresión, otros que dicen, yo ya no quiero estar aquí, ya me quiero salir, se han vuelto más rebeldes. Joven, cuando tú tienes a Dios y sabes que es el que te creó y agarras los consejos de los demás, te vas a dar cuenta de algo, es una gran bendición. Es una gran bendición porque entiendes los planes y los propósitos de Dios. Entiendes por qué Dios quiere que estés en un tiempo encerrado, para que tú puedas bendecir a otros, para poder bendecir a tu familia, a los tuyos. Realmente es una bendición, pero alguien que no sabe y no se acuerda de su Creador, no sabe para dónde va. Es como un barco sin timón, es como un barco que no tiene una brújula para poder ser guiado, y va a andar dando vueltas y vueltas y vueltas, como le pasó a Sansón. ¿Por qué? Porque no sabe para dónde va. Si estudia, no sabe para qué estudia. Si trabaja, no sabe para qué trabaja. Si tiene dinero, no sabe para qué tiene dinero. Se lo quiere malgastar de una o de otra cosa en las vanidades, en cosas lujosas, etcétera, etcétera. Te quiero decir algo. Cuando realmente tú te acuerdas de tu Creador, sabes a dónde vas.
sabes por qué estás aquí, sabes para qué estás estudiando, sabes para qué es tu dinero, sabes para todo. Tocando nuevamente el testimonio de Carlos Stud, deportista misionero, a él le dio una herencia, si no me recuerdo, le dio una herencia muy grande. Entonces dijo, bueno, la mitad de la herencia yo se la voy a dar a las misiones, a la gente que pobre, etcétera. Y la otra mitad la voy a guardar para cuando yo sea anciano. En ese entonces ya él estaba casado y le dijo a su esposa, mira, voy a hacer esto. Su esposa se le quedó viendo y le dice, tú dijiste que le ibas a dar todo a Dios y que a Dios, y Dios te iba a bendecir a ti. ¿Por qué quieres guardar esto para cuando seas anciano? Él recordó y dijo, sí, cierto, porque de Dios es todo, es la tierra y su plenitud, porque Él es el dueño del oro y la plata, porque Él tiene el cuidado de los suyos. Y entonces agarra su herencia y la regala, ¿sí? La bendijo a mucha gente a través de ello. Cuando Él regresa a la ciudad, pues bueno, pues le dan un panfleto y Él lo recibe y se pone a leer. Y de repente el hombre que se lo dio les tira la mano pues, para que le pagara. Le dice, oiga, ¿pero por qué? ¿Qué no es regalado? Dice, no, este tiene un costo. Dice, perdón, es que cuando yo estuve de misionero, pues yo regalaba todo esto y no cobraba, y usted sí me cobra, pues mejor aquí está su panfleto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente sin Dios saca provecho. La gente que no se acuerda de su Creador hoy saca provecho aún de las cosas de Dios, lo cual es incorrecto, porque Dios es todo, y de Dios es todo. Y si de Dios es todo, tú y yo también somos de Dios. Entonces, joven, debemos de valorar las cosas que Dios nos está dando. Valora lo que Dios quiere. Recuerdo a un joven, desde niño, él buscaba de Dios. A él le gustaban las cosas de Dios, leer la Biblia a su temprana edad. Recuerdo ahí a ese niño, posteriormente, se mete de acólito, o muchos le llaman monaguillo, a la iglesia católica, el que le servía ahí el vino, la galleta al sacerdote, el que recogía ¿cómo le llaman ahí? Bueno, no son ofrendas, tiene otro nombre, la limosna. Bueno, entonces iba el niño ahí, ya un adolescente casi, y posteriormente ese niño teniendo y el anhelo de Dios, posteriormente su carrera empieza a estudiar, empieza a entrar en el deporte, empieza a hacer grandes actividades y posteriormente empieza a entrar a una religión. Empezó a buscar de Dios una religión, un grupo, y después de ahí pues se dio cuenta que las cosas no eran como él pensaba, como su conciencia le dictaba, y después se sale de ese lugar y empieza a buscar de Dios con seriedad en otro lugar, donde llegan y le predican realmente el Evangelio como es. Este joven se convierte ya siendo joven, y siendo joven empezó a hacer muchas cosas para Dios. Empezaba a predicar, estaba yendo de un lado para otro, atendía una iglesia, atendía a otra, su anhelo era convertirse. Ese joven después fue un predicador. ¿Por qué? Porque desde niño empezó a entender las cosas de Dios. Aunque erróneamente va y se mete a un lugar idólatra, pues él agarró y pues en su ignorancia buscaba de Dios. Pero después dijo, eso está mal, no es correcto. La Biblia dice, no tendrás dios ajenos delante de mí. Se sale del lugar y busca a Dios en un lugar que supuestamente eran cristianos, pues se da cuenta que dice, es que no vive como dice la Biblia, y mi conciencia me dice que esta gente está mal. Empezó a seguir buscando, nunca se desanimó, nunca dijo, no, yo ya no quiero, es que todo está mal, mejor me vuelvo al mundo, me voy al vicio, a las drogas, al alcohol, me voy con mis amigos, al baile, a divertir, mujeres. No, sino lo que él hizo fue seguir buscando de Dios, hasta que llega y empieza a buscar a Dios, y llega alguien y le predica la palabra, lo lleva a arrepentirse, lo lleva a dejar el pecado, cree en Jesucristo realmente, que murió por él en la cruz del Calvario. Posteriormente empieza a hacer grandes cosas para Dios, y al final fue un predicador. Entonces, ¿qué sucede? Dios ha bendecido. Aún yo conocí muchos jóvenes que realmente, cuando en mis tiempos de mi juventud, conocí muchos jóvenes predicadores, misioneros, que hicieron grandes cosas para Dios, joven. Pero también he visto muchos jóvenes caer en las drogas después de tener el conocimiento del Evangelio, conocer de Dios, y que se olvidaron de su Creador. Jóvenes que el día de hoy ya están muertos, que de niños conocieron el Evangelio y que a temprana edad, 13, 14 años, llegaron por ahí andando en las drogas y los mataron.
Jóvenes de 18, 19 años están ahora en la cárcel, que conocieron el Evangelio, conocieron de Dios, pero no se acordaron de su Creador y ahora están pagando consecuencias graves después de haber conocido el Evangelio. Jóvenes que estando buscando de Dios, conociendo la palabra, jóvenes que se casaron a los 19, 20 años, el día de hoy están divorciados, destruidos. Tú dices, ¿pero por qué buscaban a Dios? No, es que no, una cosa es buscar y otra cosa es acordarte de sus mandamientos, de poner en práctica su palabra, su obra, para poder glorificar el nombre de Dios. Realmente las Escrituras nos dejan ver grandes cosas que realmente es necesario buscar a nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más ahora que ha crecido la tecnología, cuanto más ahora donde vemos cómo familias se están destruyendo y cómo los jóvenes no tienen y no saben a dónde ir. Y los está acaparando todas las redes sociales. Son buenas las redes sociales cuando se saben manejar, pero cuánto daño han hecho las redes sociales o el internet a muchos jóvenes por no saber guiar sus vidas y dejarse guiar por las pasiones y deseos. Joven, adolescente, padre de familia, es tiempo de acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. A lo mejor como papá dirás, esto yo no lo sabía. Exactamente, no lo sabíamos porque no hacemos, no hay escuela para padres. Cada quien va a contar su experiencia y cómo le fue. Pero la mejor escuela es Dios. El mejor maestro es Dios. El mejor que nos puede enseñar e instruir es Dios. Papá, mamá, guía a tus hijos conforme al corazón de Dios. Busca a Dios con intensidad, como lo hizo Ana. Ora por tu familia, ora por tus hijos. Y tú, joven, tu hijo que estás escuchando la enseñanza, acuérdate de tu Creador como lo hizo Samuel. Acuérdate de tu Creador, que aunque veas malos testimonios, veas malos ejemplos, tú sigas adelante buscando a Cristo, porque Dios no nos ha defraudado, Dios no nos hace nada, al contrario, nos bendice y está con nosotros. El hecho de que ahorita estemos aquí es porque Dios nos está bendiciendo, a mí me está bendiciendo la enseñanza, para mi vida y para ayudar a mis hijos, pero tú también te va a ayudar Dios cuando te cases y formes un hogar para instruir, educar y corregir a tus hijos conforme a las cosas que Dios nos está mandando. Entonces, joven, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos, antes de que digas, no tengo contentamiento, no soy feliz. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de juventud. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de acordarte de Él, es tiempo de obedecerle a Él y obedecer a tus padres siempre y cuando no te lleven a pecar. Joven, vamos a darle gracias a Dios y con esto terminamos. Padre, muchas gracias porque tú nos permites, Señor, transmitir, Señor amado, tu palabra a través de los testimonios y ejemplos que tú has hecho en grandes cosas con grandes jóvenes. Padre, aún en la Biblia vemos grandes testimonios como Josué, como Caleb, Señor, que fueron jóvenes, donde aquellos... Padre, vemos a los 3 valientes de David, que también eran jóvenes, vemos a mismo David joven. Padre, cuántos testimonios nos has dado, y sobre todo en el transcurso de la historia también nos has dado testimonios. Y hasta el día de hoy nos sigues dando testimonio de jóvenes que tú has usado para la gloria tuya, porque realmente se han acordado de ti en los días de su juventud. Padre, que nos acordemos y se sigan acordando y levanta una nueva generación para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado. Bendícelos y bendícenos a todos, en tu nombre te lo pedimos. Amén. Joven, pues que Dios les bendiga. Seguimos con ustedes. Mi nombre es José Antonio Martínez y queremos que sigan conectando la próxima semana a las 10 de la mañana, los días viernes. Que Dios les bendiga a todos.